Una pregunta muy importante. ¿Su nombre está escrito en el cielo? Lucas capítulo 10, versículo 17. Cuando Jesús envió a los 70 discípulos a predicar ahí en Judea y anunciando que el reino se había acercado, ellos volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, Jesús contesta, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Imagínense, él está comparando aquí el gozo de tener poder sobre los demonios. Está comparando eso con el tener su nombre escrito en el cielo. Y dice Cristo que eso es más importante que el hacer milagros. Bueno, era un honor muy grande tener ese poder milagroso que los apóstoles tenían. El poder para echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar, hablar los idiomas de la gente, como vemos en Hechos capítulo 2, versículos 8 y 11, los idiomas de las gentes de varias naciones, idiomas que los apóstoles no habían estudiado, los podían hablar. Un milagro. Y también otros señales que podían hacer, y Jesús seguramente no está menospreciando ese poder. Era importantísimo, pero aún más importante era y es tener el nombre escrito en el cielo. Lo mismo ahora, es un gran honor, ¿verdad? Tener talentos y habilidades para predicar, dirigir himnos, enseñar las clases bíblicas y de ser así bien competentes en el servicio de Dios. También es un honor estar con preparación académica o tener riqueza. Dios nos da riqueza. Él nos prospera. Y también hay hermanos con mucha influencia, mucho poder. Y nada de esto ha de despreciarse. No. Sin embargo, es un honor más grande tener su nombre escrito en los cielos. Ser aprobado por Dios. Y desde luego muchos de los que profesan hacer milagros ahora, ellos se engañan solos y engañan a millones, y en el juicio serán muy decepcionados, porque dice Mateo 7, 21 al 23, que los únicos que serán salvos son los que hacen la voluntad de Dios, y que dicen estas religiones de los hombres, que en tu nombre hicimos milagros, y dice Cristo: apartados de mí, nunca os conocí. Nunca os conocí. Son falsos. No hay milagros. Nadie puede hablar idiomas que no han estudiado. Nadie puede profetizar, porque toda la revelación de Dios, toda la Biblia fue revelada, confirmada, escrita. No nos falta nada. En fin, estas son cosas de los hombres, de religiones de los hombres. Ahora,
Es algo, desde luego, de mucho honor tener su nombre escrito en algún lugar prominente. Y sale en el periódico, la televisión, y aún inscrito en cierto monumento o especie de monumento. Alguien como funcionario del gobierno o de alguna empresa grande o de alguna universidad famosa. Y es el anhelo de millones de tener sus nombres escritos en tales lugares. Pero es incomparablemente mejor tener el nombre escrito en el cielo. Hebreos 12:23 habla de la congregación, los que están inscritos en los cielos. Bueno, ¿qué hicieron estos para tener sus nombres escritos en los cielos? ¿Cuándo fueron? ¿Cuándo fueron inscritos en los cielos? Bueno, la respuesta es muy fácil, muy sencilla. Esto ocurrió cuando obedecieron al Evangelio. La Biblia habla claramente de obedecer al Evangelio y es una expresión que millones de personas religiosas nunca escuchan, nunca oyen, nunca se predica. Se habla de todo menos el obedecer al Evangelio. Pero Romanos 10, 16, Primera de Pedro 4, 17, Segunda Tesalonicenses 1, de 7 al 9, cuando Cristo viene en llama de fuego, dará retribución a los que no han obedecido al Evangelio. Es tema muy bíblico. Y los que obedecen al Evangelio son los que, por ejemplo, comenzando el primer ejemplo, primer caso, en Hechos capítulo 2, cuando los 3,000 fueron bautizados, el apóstol, cuando ellos preguntaron qué haremos, entonces el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, había sido bautizado con el Espíritu Santo, Hechos 2, los primeros versículos, y él dice, arrepentíos y bautícese. Eso es ser sumergido en agua, en el nombre de Cristo o por la autoridad de Cristo, para el perdón de pecados. No cabe duda, no es lenguaje complicado, no es lenguaje figurado, no es asunto de interpretación. Un niño de primaria puede entenderlo. Y los que oyen el Evangelio y creen y se arrepienten, confiesan a Cristo y son bautizados para perdón de pecados, tienen sus nombres escritos en el cielo. Filipenses 4:3, Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuándo fueron escritos los nombres de los filipenses en el libro de la vida en el cielo? ¿Cuándo? Bueno, ahí está el registro en Hechos 16, comenzando con Lidia y las mujeres que estaban con ella. Oyeron el Evangelio inmediatamente. Ellos fueron obedientes al Evangelio, siendo bautizados para el perdón de pecados. Y luego, mismo capítulo, que el carcelero, lo mismo, a medianoche, fue bautizado él y los suyos. Y estos tenían su nombre escrito en el cielo cuando obedecieron al Evangelio. Esto es muy claro, muy sencillo. Ahora, es muy importante aclarar una cosa. Los nombres
no están inscritos en el cielo así por ser de los que son elegidos antes de la formación del mundo, elegidos incondicionalmente. Ese calvinismo es doctrina de demonios. No es cierto, eso no es Biblia. La Biblia enseña de Génesis a Apocalipsis que no hay acepción de personas con Dios. Cristo dice, venid a mí todos. Venid a mí todos. Todos son bienvenidos a recibir el Evangelio de Jesucristo. Apocalipsis 22, 17, el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome. La doctrina, pues, de la elección incondicional, la elección especial, nada bíblica. Y engaña a mucha gente, le da una falsa esperanza. Creen que son de los elegidos cuando no han obedecido al Evangelio. Hermanos y amigos, los nombres de nosotros no estarán escritos en el cielo simplemente por ser buena gente, muy nobles, muy serviciales. Desde luego, eso es muy importante. El cristiano es buena gente, y él es noble, y él es servicial. Pero los que no obedecen al Evangelio y son simplemente buena gente, y muy nobles y muy serviciales, y no obedecen al Evangelio, no tienen su nombre escrito en el cielo. Esto la Biblia lo aclara bien. En Hechos capítulo 10 hay un hombre llamado Cornelio, y era piadoso, temeroso de Dios, hacía muchos limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Pero Hechos capítulo 10 y capítulo 11 explican claramente que ese hombre no era cristiano y no era salvo. Tuvo que oír palabras para saber lo que él debería hacer para ser salvo. Y Pedro en esa ocasión le predicó a él y los suyos, les predicó el Evangelio, y inmediatamente eran obedientes. Y ahora sí tenían sus nombres escritos en el cielo. Este es el primer ejemplo de predicar el Evangelio a los que no eran judíos. Ya habían predicado a los judíos y a los samaritanos. Ahora Hechos 10 es primera vez que ahora los judíos pueden asociarse con los gentiles y podían predicarles el Evangelio, y es lo que está pasando aquí. Entonces, termina el capítulo con la pregunta, pues ¿quién puede rehusar el agua para que no sean bautizados estos? Y de una vez fueron obedientes y salvos, y tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Pero, otra vez, estamos aclarando el asunto de cuándo. Los nombres no están escritos en el cielo simplemente por haber creído en Cristo. Es lo que millones enseñan. Salvación por la fe sola. Por la fe sola. Tanta gente dirá, yo soy creyente. Bueno, Juan 12, 42, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Salvos? ¿Fueron salvos por la fe sola? No, claro que no. Ellos
no querían confesar a Cristo por temor de los fariseos. Mateo 10, 32, 33, ¿qué pasa con aquellos que no quieren confesar a Cristo? Él dice que pues los voy a negar. Los voy a negar. Lo mismo si alguien no quiere arrepentirse. Dice Lucas 13, verso 3, que van a perecer. Si no quieren arrepentirse, van a perecer. Y los que rehúsen ser bautizados, sumergidos en agua por la autoridad de Cristo, Mateo 28, 19, el Espíritu Santo, Hechos 2, 38, los que no quieren, los que rehúsen ser bautizados para perdón de pecados, no pueden tener su nombre escrito en el cielo. La fe sola no. En verdad nadie cree esa doctrina de salvación por la fe sola. Nadie cree eso. Todos los que profesan, los que enseñan salvación por la fe sola, ellos se contradicen a sí mismos, diciendo que, pero hay que arrepentirse. Sí. Hay que confesar a Cristo. Sí, cómo no. Hay que invocar el nombre de Cristo. Sí. Todo eso. Menos el ser sumergido en agua, identificándose, teniendo comunión con Cristo en su muerte. Que como Cristo murió, uno muere al pecado, se separa del pecado. Como Cristo fue sepultado, somos sepultados. Romanos 6, 4, sepultados en el bautismo con Cristo. Y luego, como Cristo resucitó, también resucitamos. Estamos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y dicen millones de maestros, bautistas, metodistas, luteranos, episcopalianos que no es necesario hacerlo. Contradicen la Biblia y rehúsan identificarse con Cristo. Sí, lo harán. Dicen, sí, practicamos el bautismo, aún la inmersión, pero no lo hacen según la Biblia. No lo hacen para obtener el perdón de pecados. No. Ya fueron salvos por la fe sola. ¿Ya? Ese no es bautismo bíblico. Aunque practiquen algo llamado bautismo, aunque sea inmersión, aunque digan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero si dicen que no es para perdón de pecados, no es bautismo bíblico. Es en vano. Es nada más un acto. Ellos dicen que es una figura, es una figura de la salvación. Eso no es Biblia. Es requisito. Al igual que el oír, el creer, el arrepentirse y confesar es requisito. Es lenguaje bien claro, bien sencillo. Entonces, los nombres no están escritos en el cielo simplemente por haber practicado algo llamado el bautismo. Ya expliqué eso. Es un punto muy importante. Porque mucha gente dirá, sí, yo fui bautizado. Sí, yo creo en el bautismo. Claro que sí. Pero ellos no creen en el bautismo bíblico y no practican el bautismo bíblico. Por ejemplo, los que practican la inmersión, ellos saben que el rociamiento, nada más derramar unas gotas de agua sobre eso no es bautismo. Pero tampoco es la inmersión, sino es para el perdón de pecados. No es bautismo bíblico.
Este es un punto muy, pero muy importante. Ahora, no tenemos los nombres escritos en el cielo simplemente por ser sinceros. Yo sé que siempre todos ponemos mucho énfasis sobre la palabra sincero, sinceridad. Y no queremos de ninguna manera menospreciar la importancia de la sinceridad. Eso equivale a tener buena conciencia, ser sincero. Pero Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Deben grabar esto en su mente, deben subrayar Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hechos 23, verso 1, ¿todos se acuerdan del Saulo de Tarso? Como él perseguía a los cristianos con toda sinceridad. Él dice en Hechos 23:1, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Cuando perseguía a la iglesia, cuando estaba encarcelando a los cristianos y dando su voto contra ellos, sincero, pero completamente, rotundamente equivocado. ¿Salvo por ser sincero? Claro que no. Y él, cuando Pablo reconoció su condición por 3 días, estaba ayunando y orando, arrepentido, con tristeza según Dios. Y luego cuando Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados. Lo hizo, desde luego, lo hizo inmediatamente. Cuando predicamos, como estoy predicando ahora, cuando predicamos sobre la necesidad de este paso de ser bautizado correctamente, bíblicamente, la gente, nosotros nos acusan de dar demasiado énfasis sobre el bautismo y que estamos hablando de que el hombre se puede salvar solo. No, claro que no. Claro que no. El bautismo es algo que hacer porque Dios lo manda. Igual que el creer, Dios lo manda. El carcelero preguntó, ¿qué hago? Y dice, creer. El creer es algo que hacer. Una fe que no es activa, que no es obediente, es una fe muerta. Aún los demonios creen y tiemblan. ¿Son salvos? ¿Verdad? Y otro paso que debo mencionar. Tener su nombre inscrito en el registro de alguna iglesia. Eso no indica que, por lo tanto, su nombre está escrito en el cielo. No. Mateo 15:13, Jesús, él hablando de las religiones humanas, religiones que no encontramos en la Biblia, religiones que fueron establecidas por hombres y mujeres a través de los años. Y Jesús dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y él estaba hablando precisamente de eso.
de religiones establecidas por los hombres, con sus mandamientos de hombres, doctrinas de hombres y toda clase de arreglo humano. Jesús dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Y lo hizo. Quedó establecida el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y a través de Hechos y a través de las epístolas, leemos de la iglesia, la de Cristo, la única. La Biblia no habla de otra. La Biblia sí dice que va a haber apostasía. Muchos se van a alejar, se van a apartar, eso sí. Pero yo estoy hablando de la iglesia que Cristo edificó y la que Él acepta. La iglesia que es fiel a su palabra, a su doctrina, al culto enseñado por Cristo y los apóstoles, en fin, la iglesia de la cual leemos aquí en la Biblia. Otra vez, concluyendo, yo quiero mencionar este asunto de cómo y cuándo los nombres son inscritos en el libro de Dios, escritos en el cielo. Los casos, los ejemplos de conversión en el libro de Hechos de los Apóstoles. Amados amigos que me escuchen, estos son ejemplos que seguir. La Biblia es guía infalible. Amamos a nuestros padres, pero ellos no son guías infalibles. Mucha gente tiene plena confianza en sus pastores y evangelistas y sacerdotes y todo, pero ellos son hombres falibles y tantos hombres están completamente equivocados. Alguien dirá, bueno, tú también puedes estar equivocado. Correcto. Yo quiero que estén examinando toda palabra que yo enseño. Lea su propia Biblia, lean Hechos, lea estos textos. La Biblia fue escrita para usted, amigo, para usted, amiga. Es un mensaje individual. No dejar que nadie piense por usted. No preste su cabeza a nadie. Oh, no, pues lo que diga mi pastor, lo que dice mi padre, lo que diga el cura. Por favor, en el día de juicio, ellos no van a estar ni cerca de usted. Va a estar solito, solita. Usted y Cristo y esta palabra que Él ha revelado en la Biblia. Lea su propia Biblia. Cuestionar. ¿Se acuerdan en Hechos 17 los de Berea? Que Pablo está predicando, pero los de Berea estaban escudriñando las escrituras cada día para ver si era cierto. Es lo que pido. Exactamente lo que yo pido. Claro que sí. Cuestionar cualquier cosa que escuche, que oiga. Estudiar por sí mismo. Llegue a sus propias conclusiones. Pero usted va a ver, leyendo su Biblia, va a confirmar lo que estoy diciendo. Porque yo creo de todo corazón que la Biblia es la guía infalible. Yo no acepto credos y catecismos y cuerpos de doctrina que los hombres hayan inventado y estén publicando. No, yo no lo acepto. Los ejemplos de conversión en Hechos de los Apóstoles. Hechos 2, los 3,000. Hechos 8, los samaritanos. Y el etíope. Hechos 9, Saulo. Y también de Saulo leemos otra vez en Hechos 22 y 26.
Y luego Hechos 16, Lidia, y luego el carcelero. Hechos 18, los corintios, oyendo, creían, eran bautizados. Hechos 19, los efesios, oyendo, fueron bautizados. No es doctrina mía. No es doctrina de alguna denominación llamada Iglesia de Cristo. Yo estoy hablando de la iglesia verdadera de Hechos y las cartas. Y usted y yo debemos ser miembros de esa iglesia y ser fieles cristianos. El cristiano persevera en la doctrina de Cristo y los apóstoles, porque de otro modo no tendrá su nombre escrito en el libro de Dios. Muchas gracias por su muy buena atención a este estudio pero tan importante. Pregúntese, ¿está mi nombre escrito en el cielo? Dios le bendiga.